Músicos, ¿Dios necesita tus habilidades? ¿Es importante la habilidad para Dios? ¿O deberías hacer todo sobre la marcha y dejar que el Espíritu te guíe? ¿Dios te eligió por tus dones? ¿O te los dio porque fuiste elegido? ¿Qué tan importante es para ti desarrollar tus dones y talentos? ¿A dónde vas para crecer y desarrollarte como músico cristiano? ¿Qué opciones tienes? Si alguna vez te has preguntado o has estado confundido sobre esto, tengo buenas noticias. Estoy aquí hoy para aclarar lo que significa ser un músico del reino. ¿No quieres ser un músico que puede tocar el corazón de Dios? ¿O te conformas con simplemente conmover a la gente con tu talento? Conocí a Jesús mientras estudiaba en un conservatorio de música. De hecho, le entregué mis manos a Dios antes de entregarle mi corazón. Guardaré esa historia para otro vídeo. Quizás seas como yo. Reconoces que tienes dones y talentos únicos en el ámbito musical que hacen que te destaques de otra persona. Pero ahora has llegado a conocer al Señor y la cosa parece funcionar en manera diferente con Él en su reino. De joven creyente leí sobre David en su juventud, que tocaba su instrumento y hacía huir a los demonios. ¡Wow! No recuerdo haber visto nunca un curso en el conservatorio sobre cómo hacer eso, pero apúntame a mí. Y ese mismo David, años después, se convierte en el rey de Israel y establece un sistema de adoración con cientos de músicos que tocan sus instrumentos 24/7. ¿Qué podríamos aprender de ellos para convertirnos también en músicos del reino? Comencé a descubrir algunas respuestas de la palabra de Dios desde muy joven, y Dios me ha dado el privilegio de enseñar y compartir estos principios con muchos jóvenes talentosos a lo largo de los años, tanto en el instituto bíblico como en el contexto del ministerio en la iglesia local. Quiero compartir esta revelación con una nueva generación de personas que son influencers, que a su vez pueden guiar a otras personas por el camino hacia convertirse en músicos del reino. ¡Vámonos! Y antes de continuar, tómate un momento para suscribirte a mi canal, para mantenerte informado sobre futuros videos como este, si aún no lo has hecho. En primer lugar, Dios nos manda a tocar con destreza. Salmo 33, versículo 3. Es un mandato, no una sugerencia. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Quién lo escribió? Probablemente fue David. Vayamos al Primera Crónicas 25, versículo 1, y veamos qué sucedía bajo su liderazgo. En los primeros versículos de este capítulo leemos sobre algunos verdaderos músicos del reino. Algunos incluso se mencionan por nombre, que parecen tener todos en común. Hay 5 cosas que pueden convertirse para nosotros en 5 indicadores claros de lo que podría significar ser un músico del reino. En primer lugar, número 1, un músico del reino es designado. Es designado. Primera Crónicas 25, versículo 1. Dice, asimismo, David y los jefes del ejército apartaron o designaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Hemán y de Jedutún, para que profetizaran con arpas, salterios y címbalos. Entonces, ¿quién designó realmente a los músicos aquí? Dice, David el rey, junto con los jefes del ejército. ¡Wow! ¿Acaso no hay cosas más importantes para estos líderes que llenar la lista de la adoración en la iglesia? No, esto es importante. Te digo, músico de la iglesia, eres importante.
Tú eres importante. Y la música es así de importante en el reino. Estos músicos fueron designados, apartados para tocar sus instrumentos, sí. Aquí se mencionan instrumentos específicos de cuerda, de percusión. Pero ¿para qué más fueron nombrados? Designados a profetizar. A profetizar. Fueron designados para hablar en nombre de Dios. Su música debía ser profética. Y si estás hablando en nombre de Dios, es mejor que lo representes bien. Estos hombres no fueron autodesignados. Alguien más reconoció y afirmó un llamado específico y una asignación específica de Dios. Músico cristiano, esto probablemente no sucederá en tu vida o en tu ministerio si no eres un miembro bien integrado y comprometido en tu iglesia local, tu comunidad de creyentes. Los músicos del reino fueron designados y eran ungidos. David, quien realizó el nombramiento, también entendía algo sobre la unción. Recordaba bien cómo llegó a su casa Samuel el profeta cuando él era joven y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de este joven en presencia de sus hermanos. La unción es muy importante para Dios. Dedicaré futuros vídeos solo a este tema. Pero por ahora, permítame definir la unción en términos sencillos. Es el toque de Dios sobre el don. Es el toque de Dios. Mis dones deben ser apartados para que Dios los use. Y es la unción la que produce resultados en el reino. Libertad, liberación, un poder explosivo en el ámbito espiritual. Así pues, los músicos del reino son apartados, son ungidos. Y esto nos lleva al punto número 3. Ellos entienden la autoridad. Estar bajo la autoridad significa que alguien vela por tu vida, tu forma de vivir y de ministrar. Eres responsable ante Dios al rendir cuentas a alguien más. En los primeros versículos de este capítulo, cada persona nombrada aquí estaba bajo la supervisión de alguien más. Se mencionan 3 músicos principales: Asaf, Emán y Jedutún. Los hijos de estos hombres estaban bajo la supervisión de los padres. Y dice que sus padres estaban bajo la supervisión del rey. Todos rendían cuentas a alguien por cómo tocaban, cómo profetizaban. He oído decir que la mayor misión en la vida es la sumisión. Y sumisión no es una palabra mala. Aquí en España, donde vivimos y ministramos, históricamente se ha abusado mucho de la autoridad. Y durante siglos se han cometido atrocidades tan graves en el nombre de Dios que no lo creerías si te lo contara. Por esta razón, la sumisión es casi como una mala palabra aquí en España, incluso en el contexto de la iglesia. Sin duda tenemos mucho que superar. Pero si realmente tú quieres ser un músico del reino, necesitas abordar este asunto. Si alguien con autoridad en tu vida te ha herido y abusado, es mejor que lo afrontes. No hay manera de evitarlo. Y hay sanidad. ¿Qué más se puede decir de ser un músico del reino? El músico del reino tiene habilidad. Esto nos lleva de nuevo al tema de la habilidad. El versículo 7 dice que había 288 músicos que ministraban allí en el tabernáculo. Se turnaban 24/7. Jóvenes y mayores, maestros y estudiantes. Y dice que todos ellos estaban entrenados, capacitados,
expertos, aptos, instruidos en música para el Señor. Músicos por excelencia. Imagínate la capacitación práctica que recibiría si estuviera tocando tu instrumento en un turno de 8 horas. Pero imagino que ellos eran entrenados desde la infancia, antes incluso de ser nombrado a su puesto. La habilidad es importante para Dios. La música es un idioma que haríamos bien en aprender y dominar. Esto nos dará más colores en nuestra paleta para pintar, más matices, más sensibilidad para expresar lo que Dios dice a través de mi instrumento. Eugenio, como cristiano que soy, ¿está bien que reciba formación musical en una institución secular? ¿Por qué no? Hablando del idioma, yo estudié y aprendí el inglés durante muchos años con profesores de escuelas públicas, la mayoría de las cuales, estoy seguro, no eran cristianos. ¿Usa Dios mi conocimiento del inglés? Sí, todos los días de mi vida. Recuerdo que hace muchos años, la madre de una joven muy talentosa de nuestra iglesia me contactó para hablarme sobre la educación musical de su hija. Me preguntó: Eugenio, ¿qué universidad cristiana le recomendaría para ella? Conociendo el don y el talento de esta joven, sinceramente no podía recomendar ni una universidad cristiana, lamentablemente. Yo aprendí y desarrollé mis habilidades musicales como pianista, compositor, cantante, todo gracias a profesores que no eran creyentes. ¿Usa Dios mi habilidad en el lenguaje musical que aprendí bajo la tutela de muchos paganos? Sí, todos los días de mi vida. Si te cuesta entender lo que te digo, permíteme darte más información bíblica. ¿Dónde recibió Moisés su instrucción y entrenamiento? Hechos 7:22. Dice la palabra: Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Estoy seguro de que parte de la sabiduría que aprendió en Egipto le fue muy útil, incluso como líder espiritual. Sin embargo, Dios tiene su manera de humillarnos para que toda la gloria sea para Él. En este versículo dice que Moisés era poderoso en sus palabras. Cuando Dios lo usó para dar un mensaje al faraón, fue tartamudo. Necesitaba que su hermano Aarón fuera su portavoz. Esto también se convertirá en otro video en el futuro. Los músicos del reino fueron designados, ungidos, comprendían la autoridad, tenían habilidad y finalmente cambiaron la atmósfera. Esta es una de las principales razones por las que David estableció el culto 24/7 en el tabernáculo. Quería traer la atmósfera del cielo aquí en la tierra. Cuando David tocaba su arpa, no era simplemente un sonido natural de la música, lo que aliviaba al atormentado rey Saúl y lo hacía sentir mejor. Había fuerzas demoníacas operando en el reino espiritual que fueron repelidas por el poder de la unción de Dios, fluyendo a través de la música de David. Hay otro pasaje increíble de las Escrituras donde vemos el poder de la unción obrando a través de equipos de músicos. En 1 Samuel 10, versículo 5, léelo.
El profeta Samuel le dijo al mismo rey Saúl que iría a cierto lugar y se encontraría con una procesión de músicos proféticos que cambiarían por completo su atmósfera, transformándolo en una persona diferente. Este hombre, atormentado por demonios, se encontró con el grupo de los músicos y el Espíritu de Dios descendió poderosamente sobre él, dejándose llevar por la corriente profética. Yo te digo, he visto este tipo de cosas suceder cuando Dios entra en medio de nuestra alabanza y adoración y revela, manifiesta su presencia. Las personas cambian, se transforman. ¿No quieres que Dios use tu música para liberar a la gente? Creo que sí. Es hora de elevar tu visión. Tú puedes ser parte de ver que esto suceda en tu generación. Puedes tomar la decisión ahora mismo de unirse a una iglesia local y convertirte en un miembro comprometido. Tu don te abrirá un espacio. Y alguien lo reconocerá y te invitará y te asignará a un lugar de servicio en la casa de Dios. Aprenderás a crecer en la unción al sentirte dispuesto a entregar tus dones allí, a rendir cuentas a la comunidad en que vives y ministras. Buscarás maneras de desarrollar aún más tus habilidades para crecer en destreza y sensibilidad. Y simplemente observa cómo Dios te usará para cambiar el ambiente para Él. Quizás te envíe a lugares muy oscuros para iluminar y repelar las fuerzas de la oscuridad que te rodea. Inscríbeme, Eugenio. Al igual que David, yo quiero servir el propósito de Dios en mi generación. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y no te pierdas más vídeos cortos como este. Quiero que sepas que la adoración es mucho más que una canción. Nos vemos.